Descubrite escuchando antes. Habrá consecuencias. Porque nada mejor que la mejor información para defenderte de la peor. Bueno, son las 9 de la mañana y 31 minutos. Los vamos a saludar hoy temprano a Roberto Navarro porque queríamos conversar con él y con Nico Lantos y con todos ustedes, para que todos ustedes estén enterados, de cómo viene la mano. Así se podría titular esto. Cómo viene la mano y cómo tenemos que prepararnos mentalmente, psicológicamente, económicamente también, todos ustedes, de cara a la pandemia. Roberto, ¿cómo andás? Buen día. Hola Ari, ¿qué tal? Hola Nico. Buenas. Bueno, cuando leí la nota ayer de Nico me parecía que estaba para que le dedicáramos un buen rato al tema, porque después todo el resto de los temas de los que vamos a hablar, si no se comprende esto, si no se comprende en qué contexto se desarrollan los hechos, es muy difícil después comprenderlos, ¿no? ¿Por qué el gobierno hace eso? ¿Por qué la oposición hace eso? ¿Por qué los gobiernos extranjeros lo hacen? Y me parece que en el ruido de los medios todavía la gente no comprendió del todo de qué va esta pandemia. Y ayer Nico lo explicó de manera tan exquisita y tan contundente, porque me parece que yo hace días que le venía dando vuelta y en el fondo no me animaba a decirlo como lo dijo Nico, porque es duro. Es una nota dura, la de Nico, pero muy bien sustentada y muy bien argumentada. Y además dice lo que nos están diciendo los infectólogos, lo que nos está diciendo el gobierno nacional. Pero me parece que no está dicho en los medios. Pero bueno, nada, lo dejo que lo desarrolle Nico. ¿Cómo estás, Roberto? Primero, gracias por los elogios. Pero, más allá, antes de meternos en el fondo de la nota, un detalle sobre algo que vos remarcabas recién y que me parece interesante. Hay como en los medios argentinos cierta tendencia, desde que comenzó esto, a querer tratar a su audiencia, que es a la sociedad argentina, como entre algodones. Me acuerdo cuando discutimos tanto sobre ese informe que se había filtrado del Ministerio de Salud, que hablaba de cantidad de infectados, y acá, bueno, si lo damos, no lo damos, cuando teníamos en Europa a Merkel diciendo se va a infectar el 60% de la población, o a los principales diarios del mundo publicando informes parecidos. Hay como cierta cuestión medio paternalista de algunos medios de comunicación acá, que además a ciertos medios les resulta cómoda para también seleccionar qué publicar y qué no, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de cuidar la sensibilidad del lector, a veces se dejan de decir cosas que en realidad no se dicen por otros motivos. Pero creo que es importante en una situación como esta ser claro y sin generar una alarma excesiva, hablar de qué se trata, que es algo que venimos haciendo en el Destape desde el comienzo de la pandemia. Me acuerdo el día que que la OMS declara a nivel internacional la pandemia, que acá todavía se estaba discutiendo si se interrumpían o no las clases, y que publicamos en el Destape una columna de opinión donde yo aclaraba que se venía un proceso social, político y económico que iba a durar meses y que iba más allá de una simple infección o de una gripe. Y que me llamaron varios funcionarios diciendo, che, pero sos muy alarmista, che, pero yo leo esto y no sé qué hacer. Me llamaron, incluso me causó gracia, intendentes pidiéndome consejos sobre cómo actuar, y yo los remití obviamente a los profesionales, porque yo solamente escribía sobre lo que leía que estaba pasando en todo el mundo. Pero eso, creo que si no hablamos con franqueza de cuál es el escenario real en el que estamos, es imposible debatir cuáles son las soluciones. Y si no lo debatimos nosotros, queda en manos de un Estado que a veces toma decisiones correctas y a veces no, pero que siempre está bueno que esté bajo un escrutinio. Toda esta intro viene a que ya hay un consenso generalizado en el mundo, aunque acá en la Argentina todavía no lo estamos discutiendo, de que esto va a ser algo que se va a quedar con nosotros por un tiempo, por lo menos hasta que no haya una solución científica, es decir, una vacuna o un tratamiento lo suficientemente accesible para que llegue a todo el mundo, o que simplemente el virus mute hacia una variable que no obligue a tomar las medidas que se están tomando ahora. Pero eso, si sucede, que es algo que no sabemos, puede suceder en años. Entonces hay que prepararse para un escenario de convivencia con el virus. Esto es algo que el gobierno argentino ya lo sabe desde hace tiempo,
Y de hecho a eso responde esta idea ya desde hace algunas semanas de ir aflojando las restricciones, porque vos podés tener todo cerrado al 100% durante poco tiempo. Pero cuando ves que es un proceso largo, vos tenés que administrar lo que se cierra y lo que se abre, porque si no, se genera una especie de bomba de presión que en algún momento termina explotando. Igual para... Te pongo en el lugar de un oyente que está escuchando. Sí. Lo que digo es que al principio se le dijo a la gente que esto iba a durar 2 o 3 meses. Después se le dijo, lo que pasa es que acá justo nos agarra el invierno, por ahí dura un poco más. Se le dijo, bueno, hay un pico y después baja y después salís. Y el consenso generalizado científico en el mundo es que no es así, que como mínimo hay que esperar la vacuna, que la vacuna puede tardar 1 año, 1 año y medio, que la vacuna misma no asegura que no sigamos viviendo al ritmo de la pandemia, porque como sabemos, no sé, la vacuna contra la gripe, igual tenés gripe, y como esto es 10 veces más letal, si igual tenés COVID, es muy peligroso, y que se dejó de ver como que hay un pico, sino que hay oleadas. Hay un pico, entonces vos, una vez que pasaste el pico, sale un poco la gente, y después viene otra oleada, y te metes de nuevo adentro. Eso es más o menos la diferencia entre lo que nos venían diciendo y lo que ya se dice en el mundo, ¿no? A ver, dale más vuelta a vos. Así es, para ponerlo como ejemplos concretos, Alemania había implementado ciertas liberaciones a las restricciones y tuvo que dar marcha atrás. Lo mismo sucedió en Japón, que había sido uno de los casos más exitosos en tratamiento de la primera ola, y ahora tuvo que tomar restricciones muy fuertes porque tuvo una explosión de casos. Lo mismo pasó en Singapur. Digamos, todos los países donde hubo cierto caso de éxito, y luego de ese caso de éxito se aligeraron las condiciones, hubo un rebrote, ¿sí? Pasó, creo que no hay contraejemplos. No hay ningún caso, digamos, que haya logrado bajar la cantidad de contagiados, haya relajado las medidas después de eso y no haya previsto un rebrote. Por eso, hoy en día todos los especialistas hablan de administrar, ¿sí?, estos flujos, estas olas que van y que vienen, justamente como la imagen de la ola te hace entender. ¿Esto qué implica? Bueno, se cierra la canilla. Eso implica que baja, obviamente, la cantidad de contagios, se mantienen esas restricciones durante un tiempo hasta que la cantidad de contagios pasa a estar por debajo de cierto límite, que se lo considera un límite manejable, que se lo considera un límite controlado, y a partir de ahí se relaja un poco las cuestiones para que la economía pueda funcionar, para que tampoco nos volvamos todos locos, y vivimos una vida semi-normal. Digo semi porque no vamos a ir a la cancha, no vamos a ir a discotecas, digamos, hay cosas que van a seguir restringidas, pero sí vamos a poder juntarnos a comer quizás un asado con amigos o salir de compras, y esa vida seminormal va a durar hasta que nuevamente el sistema de alerta diga que está habiendo demasiados casos otra vez, ¿sí? Que vuelve a haber otro brote. Para esto es importantísimo, obviamente, testear muchísimo. Eso es importantísimo, rastrear los casos que siguen, justamente porque cuanto más rastreas, más tiempo vas a poder tener de libertad entre cuarentena y cuarentena, digamos, cuanto mejor seas previniendo esa expansión de la enfermedad, más recreos vas a tener entre cuarentena y cuarentena. Las estrategias pueden variar dependiendo del país, dependiendo, en el caso de Argentina, por ejemplo, al ser un país tan extenso desde lo geográfico, es muy posible que no haya un mismo estatus en todo el país, sino que se divida por regiones, y de hecho en el gobierno ya piensan que el escenario más probable es un escenario en el cual el interior del país pueda normalizarse relativamente en el corto plazo, pero la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires tengan un proceso muchísimo más lento, con lo cual hablaríamos casi de 2 países andando en simultáneo. ¿Nos tenemos que ir a vivir al interior, Roberto? Bueno, por ahí creo que pasa un poco algunas de las cuestiones después, que se están... Claro, después que quede claro el panorama, podemos empezar a analizar qué hay que hacer, pero me parece que lo más importante es que el público empiece a pensar que esto no se termina en agosto, cuando termina el invierno, que no es que en septiembre salimos todos y después nos vamos de vacaciones y se terminó el virus. Eso es lo a mí la mira, palabra que más me impresiona de todo lo que dice Nico es la palabra convivencia, porque esto que decíamos al principio, esto fue como, bueno, llega y ya va a pasar y se va.
y es como digo, una relación pasajera. La convivencia es otra cosa, es bueno, te vas a tener que adaptar y vas a tener que ceder cosas y vas a tener que cambiar. O sea, cuando convivís tenés que cambiar cosas, tenés que resignar algunas otras. O sea, es otra la cabeza. Hay un caso que es muy gráfico de a qué nos estamos refiriendo y que sirve para pensar cómo va a ser el futuro. Corea del Sur es claramente el país que todo el mundo menciona como el modelo exitoso de gestión, ¿sí? Fue después de China uno de los primeros a los que llegó la enfermedad, es decir, que no tuvieron como nosotros varias semanas de tiempo para prepararse. Siempre tuvo cuarentenas relativamente ligeras comparadas con las que se tomaron en Occidente, pero acompañado con un gran sistema de monitoreo digital, ¿sí? A través de los teléfonos, con un sistema en el cual cada uno podía prender su teléfono y ver si había habido un caso en su manzana, en la manzana de al lado, en el parque donde va todos los días a pasear al perro, en su trabajo o en el restaurante al que va todos los días, ¿sí? Ese fue el gran ejemplo. De hecho, tan es un ejemplo que la semana pasada hablábamos todos de que se había reanudado la Liga de Fútbol de Corea y es la primera liga de fútbol en volver y estábamos todos prestando la atención a cómo salía un partido de fútbol entre dos equipos coreanos. Este fin de semana pasado, además de la Liga de Fútbol, reabrieron los bares y las discotecas en Corea. ¿Sí? Fue un paso más en este proceso de normalización. Bueno, un paciente positivo que no había sido detectado estuvo de joda. Recorrió 5 bares y discotecas la noche del viernes. Hasta ayer se habían detectado 86 casos positivos que se habían partido a partir de ese solo contagiado. Y Corea está realizando 5.000 test. 5.000 test a las personas que estuvieron en esos bares, en esa calle, en esas discotecas el viernes. ¿Sí? Claramente no es viable pensar una normalidad en la cual cada caso que se te escapa implica testear a 5.000 personas. Claramente no se puede pensar en una normalidad a partir de ahí. Con lo cual, esto da pie a eso que decía Ari. Bueno, ¿qué concesiones vamos a tener que hacer para poder convivir con la enfermedad? Y ahí es donde la respuesta va a depender muchísimo de cada país. Porque depende de condiciones económicas, de condiciones sociales, de condiciones geográficas, de condiciones demográficas, de la cultura, de la capacidad hospitalaria. ¿Sí? No, vos podés arriesgarte hasta cierto punto si contás con 500 camas de terapia intensiva y podés arriesgarte un poco más si contás con 5.000 camas de terapia intensiva. Claro. Entonces, todo eso va a llevar a que cada país vaya debatiendo cuál es la mejor manera de encontrar una forma de convivir con la pandemia durante los meses o años que haya por delante hasta que esto se resuelva, que obviamente, y está de más aclararlo, todos queremos que sea lo antes posible, y si hubiera alguna forma de que se terminara la semana que viene, todos la abrazaríamos con muchísimo gusto. Y ahora viene la parte interesante, que es pensar qué va a pasar en la Argentina con esta nueva realidad. Sí, a ver, en principio el primer punto para remarcar que de esto queríamos hablar y que toda la gente entienda, esto no es algo que se termina después del invierno. No. Y esto ni siquiera se está seguro de que se termine. Es más, se piensa que no es así, que no se termina simplemente con que haya una vacuna. Y una vacuna puede tardar 1 año, 1 año y medio. Es decir, que va a tardar esto, va a haber varias oleadas. Yo le digo oleada, o si sola, no sé cuál es lo mismo. Y que tampoco, perdón Roberto, tampoco una vacuna te garantiza nada. Te garantiza que hay vacuna, pero va a haber contagiados, va a haber fallecidos, o sea, como con cualquier enfermedad que hay vacuna. Como tiene un enorme nivel de letalidad, no es como la gripe. O sea, me di la vacuna y me dio más leve la gripe esta vez. Un más leve del coronavirus es mucho. Sí, más para los factores de riesgo. Ahora, todavía es muy incierto, digamos. Se va a notar mucho, digo, el subdesarrollo acá, ¿no? Porque el que no tiene esa tecnología, nosotros que no podemos hacer tantos test, que no, digo, yo me imagino que los test van a ser cada vez más veloces, sí. Y vos para entrar, no sé, a un boliche, es capaz que los testeas a todos. Tiene que ser como todo, más veloz y más barato, como toda la producción en escala. Sí, ¿no? Lo del subdesarrollo es relativo en el sentido de que si bien es cierto que hay un montón de condiciones económicas en las cuales acá estamos al horno, el anuncio, por ejemplo, de la semana pasada del CONICET del test serológico que descubrió el equipo Gamarnik, somos uno de los 8 países del mundo que lo hacen.
Sí, o sea, el sistema científico argentino, a pesar de los 3 periodos neoliberales en los cuales sufrió un enorme desmantelamiento, sigue estando entre los mejores del mundo, y es una ventaja que si esto se expande en el largo plazo, como pensamos que se puede expandir, puede ser significativa, no solamente pensando en ser autosuficientes de test acá, para establecer las políticas sanitarias que considera el gobierno, sino también porque podemos empezar a exportar test. Y eso puede implicar ventajas tanto económicas como también simbólicas, si se quiere. Digo, los países que puedan ayudar a otros en el contexto de una pandemia global van a tener una ganancia de esa ayuda también, y no solamente económica. Yo creo que en ese sentido Argentina cuenta con una ventaja, y la otra gran ventaja con la que cuenta Argentina es que, más allá de que vivimos todos apiñados en un 1% de su territorio, la verdad es que contamos con un territorio importantísimo en el cual podemos pensar una vida menos urbanizada, que es una de las tendencias que los expertos mundiales creen que puede suceder a medida que esto se vaya expandiendo en el tiempo. Volviendo que es algo que no puede hacer Japón. Claro, no puede hacer Japón, ni Corea del Sur, ni Holanda, digamos, ¿no? Claro. por poner Ahora digo, ejemplos. vos tenés que cambiar el modelo urbano. Todas las cosas que quieras hacer es lucha de intereses en un momento en el que aparentemente los intereses nos van ganando por goleada. ¿No? Nos estamos comportando como un país miserable, y no somos un país miserable. No somos un país de África subsahariana, no es así. Y la verdad es que lo que uno ve es eso, es gente que no tiene, viste, que le están dando 10.000 pesos. Digo, 10.000 pesos es muy poca plata. Y yo veo mucha gente que está ganando mucha plata en este momento. No sé, meto el editorial en el pase y hacemos un pase largo. Digo, en estos días, a mí me pasaron, yo en economía política hacía informes, no sé si alguna vez los vieron. Sí, claro. Y yo decía, miren, Carrefour acaba de comprar el aceite cocinero a 100 pesos, y si ustedes van ahora lo está vendiendo a 240. Es un 140%, eso es casi un delito, ¿no? Sí. Bueno, ahora... Y el casi... Es que se lo regalo a Carrefour. Sí. En este momento de la pandemia, se están moviendo con márgenes entre el 120 y el 180%. No puede ser que la gente no tenga para comer y los supermercados, la mayoría extranjeros, estén utilizando a nuestros consumidores para ganar ese dinero. Ahora, yo te digo una cosa, en este momento todos están supervisados, el gobierno sabe cuánto ganan. En precios cuidados, yo estuve viendo los productos que están en precios cuidados, el acuerdo que hizo el gobierno con los supermercados es que ganen 60-70%. Eso es una locura. ¿Por qué acordó eso? ¿Cómo podemos trabajar así? Y nosotros, digo, los supermercados hoy tienen hasta 50.000 ítems. Prácticamente todo lo que consumimos en términos de bienes, salvo los grandes cosas como un auto, qué sé yo, están adentro de un supermercado. Miren, ayer leí un balance y después me entusiasmé y empecé a leer varios balances de las empresas energéticas. Les congelaron las tarifas en diciembre. Cuando vos ves los balances del primer trimestre, hay energéticas que ganaron hasta un 300% más que en el primer trimestre de 2019. Es decir, el congelamiento de tarifas no solo hizo que ganaran menos de la barbaridad que ganaron más. ¿Y saben por qué? Porque redujeron las inversiones a un mínimo. Claro. Entonces, ¿para qué nosotros le damos la energía a los privados y después no lo regulamos? El tipo tiene un monopolio, es decir, vos le das un área y dice, yo le vendo electricidad a este tipo y este tipo no se puede ir a ningún lado. Si el Estado no lo regula, o sea, ¿cómo puede ser? Un presidente se para en el Congreso y dice, yo ahora congelo las tarifas, y nadie va y ve qué hace con esa plata la empresa, no ve que en realidad gana más que antes. Y te ponen en el mismo balance, vos lo podés leer. Bueno, como no sabemos lo que va a pasar y el gobierno tomó esta medida y no sabemos cómo va a seguir, le dice a sus accionistas, nosotros lo que hicimos fue no invertir. Y bajamos nuestras inversiones en un 60, en un 70%, por lo tanto, nuestro balance nos dio casi un 300% más que el año pasado. Bueno, en esos términos, si nosotros nos relacionamos de esta manera con el poder económico, hoy la cosecha 2019-2020 va a ser la más grande de la historia. 50 millones de toneladas de soja, 50 de maíz, 50 de trigo. Increíble, increíble la cosecha. A los tipos nos la están liquidando. Y nosotros estamos dando lástima en una negociación
Digo que decimos, no podemos pagar 300 millones de dólares, qué sé yo, y los tipos manejan 50.000 millones. Digo, con este tipo de relaciones de poder que hay en Argentina, porque vos con esto, en los próximos 2 años, tenés que cambiar el modelo urbano. Digo, se tienen que acabar los negocios de la reta y tenemos que conseguir esos lotes para ir a hacer las nuevas urbanizaciones. Tenés que cambiar el modelo de producción. Sí, claro. ¿Por qué? Primero porque las empresas tienen que mantener distanciamiento social. Y segundo, porque los argentinos, igual que la mayoría de los ciudadanos del mundo, no vamos a consumir las mismas cosas. Hay muchas cosas que no las vamos a consumir. Por lo tanto, hay millones de personas que no van a tener trabajo. Pero sí vamos a consumir otras cosas, porque vamos a tener una vida distinta. ¿Sí? Entonces hay que relocalizar esos empleos. Y para eso también vos tenés que cambiar el modelo de comercialización. ¿Cómo puede ser que nosotros concentremos toda la comercialización en las cadenas de supermercados en vez de tener cientos de miles de pequeños comercios como tiene el mundo? Pero además, Roberto, los modelos de urbanización, de comercialización, incluso de relaciones de trabajo, van a cambiar. Si no es algo que si el Estado no lo hace, si el gobierno no lo hace, no sucede. Si el gobierno no lo hace, sucede igual, dejado en manos del mercado. Porque digo, son procesos que exceden a la voluntad de este gobierno, justamente porque estamos en el medio de un episodio global e histórico que va a reformular un montón de cosas para siempre. Entonces acá la pregunta no es si cambiamos o no cambiamos, sino si ese cambio se hace desde el Estado y cuidando a todos, o se hace desde el mercado y para beneficio de los mismos de siempre. No se puede poner al mundo en pausa, digamos. A mí hay algo que me pasa siempre, que es cuando escucho a políticos o a opinadores, analistas diciendo, bueno, Argentina tiene que pensar cómo se inserta en el siglo XXI. Señores, ya estamos insertados en el siglo XXI hasta el cuello. En todo caso, nos dormimos 20 años en pensar cómo hacerlo y hay que empezar ahora cómo vamos a hacerlo. Pero ya estamos viviendo en un mundo diferente y todo aquello que no haga el Estado lo va a hacer la inercia o el mercado y va a dejar más gente culo para arriba. Pero va a suceder igual. El Estado no está regulando algo tan indispensable como es el alimento. Vivimos en un país que hoy produce alimento para 600 millones de personas y la gente tiene hambre. El Estado no regula la tasa de interés. El Estado no regula las tarifas de la energía que es de los argentinos, no es de esos tipos a los que le dimos ni siquiera fue a controlar, a ver qué pasaba con el congelamiento. A ver qué hacían los tipos. Yo ayer se lo mandé al presidente, el balance. Mirá esto. No lo vio, supongo que después lo verá. Estamos en un problema. Estamos en un problema porque con semejante nivel de poder de los grupos económicos, de mala distribución, en esta escasez, porque los empleos van a faltar ahora, en los próximos meses. Sí. ¿No? Yo digo, las personas que entran a tu casa habitualmente, el plomero, el electricista, el fumigador, qué sé yo. Bueno, hoy la mayoría de la gente no quiere que entren en la casa. El tema de la ropa. Yo veo que en Mar del Plata abrieron las tiendas, pero la gente va, viste que la gente va y no se la prueba, se la lleva. Me imagino el que le cuesta decidirse por algo va a ir 25 veces a casa de todo, ¿no? Pero bueno, utiliza menos personal. Está lleno de rubros que van a utilizar menos personal. Hay rubros que no van a existir más. Todo el tema de turismo y el tema gastronómico va a tener un nivel de restricciones tan grande, que ahí van a quedar millones de empleos. Entonces, las aerolíneas comerciales. Se puede resolver, porque si no la gente va a decir, no, bueno, pero esto va a ser una hambruna. Se puede resolver, sí que se puede resolver, porque lo que hay es un cambio de hábitos de consumo. ¿Sí? Entonces uno pone el GPS y dice, bueno, recalcula y vamos por acá. Ahora, el Estado tiene que intervenir en eso. Porque la verdad, a ver, hablemos de los reportajes que hicimos en los últimos días. El Estado es un comentarista. Sí, qué barbaridad. Sí, pero viste lo que está. Sí, no puede ser. No. Digo, no estamos pudiendo ni siquiera, los europeos están cobrando un impuesto a las grandes fortunas, que ya quedó, lo cobran todos los años. Sí. Nosotros no podemos cobrarlo por única vez. Tal vez... Capaz que en vez de ser comentaristas, un día hacer una cadena nacional y decir, miren, la verdad que no tenemos un carajo de poder, y no podemos hacer nada, estos tipos hacen lo que se le cantan las pelotas. Los supermercados cobran lo que quieren, de norte, de sur cobran lo que quieren, del campo liquida cuando se le cantan las pelotas, nosotros no podemos hacer nada, porque a ver si todavía nos voltean con Evo Morales. No,
Digo, yo cuando veo eso, cuando vi los balances de las energéticas, bueno. Yo por eso, Roberto, el otro día, viste que en la conferencia de prensa, Alberto dijo, me molesta mucho que me presionen, ¿no? Entonces hubo un periodista que le preguntó, bueno, ¿quién? Decime, ¿quién presionó? ¿Quiénes son los que están interesados en reabrir? Y dijo, bueno, ustedes saben, ¿no? A mí me hubiera gustado que los mencione. Que bueno, fulano de tal me llamó y me dijo esto. Y yo le dije que no. Pero si no, no se logra entender. Y además está la cuestión de, bueno, por ahí no es momento ya te van a venir a decir, no es momento para estas discusiones ahora. Ahora, si logramos que se entienda esto que escribió Nico ayer, que esto va para largo y que vamos a tener que convivir con esto, y bueno, capaz que ahí ya nos dicen, bueno, está bien, sí, se puede dar esta discusión ahora. Debe haber informaciones que ellos tienen y nosotros no, por más que estemos bastante bien informados. Yo lo que digo es que uno cuida de no forzar la relación de fuerzas porque sabe las consecuencias que tiene. Pero siempre tenés que comparar esas consecuencias con las consecuencias de la inacción. Uh-huh. ¿Sí? Y me da la impresión que ante semejante problema, las consecuencias de la inacción quizás sean más graves que las de la falta de fuerza o el poder hoy desequilibrado que hay con el poder económico. Estamos desfavorecidos claramente en la región porque todo el resto de los países están gobernados por una derecha que en muchos casos es una derecha fanática, ¿no? El problema existe, no es que uno no lo ve y tenemos en muy buena consideración a nuestros gobernantes. De hecho, nosotros somos gente que decimos a quién votamos y qué sé yo. Ahora, yo cuando veo lo que se viene, este nuevo mundo, me da la impresión que ante esa escasez hay cosas que tenemos que mover. Porque, viste, el gobierno dice, bueno, yo estoy haciendo todo lo que puedo, le di 10.000 pesos al IFE, le di 150.000 al monotributo, y es cierto. Y es cierto. Ahora, si después yo voy al supermercado y pago el aceite una vez y media más de lo que lo pagó el supermercado, o pago las tarifas, semejante barbaridad, bueno, después la plata no me alcanza, porque hay un montón de tipos que se están llenando de guita, o ese gueto en el que se convirtió el campo argentino. Esos tipos que no sufren ni el hambre, ni el coronavirus, ni nada, ¿no? Están ahí y la soja está creciendo y la van a vender y por ahí pasará. Y cuando le queremos subir un punto a las retenciones, se hacen un levantamiento y liquidan cuando quieren. Este momento, a Argentina le deberían sobrar dólares. ¿Por qué? Porque no importamos nada. Y como nuestro producto de exportación es el alimento y el mundo sigue comiendo, nosotros tenemos que tener un saldo comercial enorme y no tener ningún problema con el tipo de cambio. No tenemos por qué tener contado con liquidación a 130 pesos. Que esa es otra cosa que ayer Alberto lo comentaba diciendo, sí, es una barbaridad, qué sé yo. Bueno, pero ¿y qué estamos haciendo para que eso no ocurra? Porque el contado con liquidación está siendo utilizado por otros monopolios, el monopolio de las latas, del vidrio, del plástico, del tetra, qué sé yo, para los insumos para producción de envases de alimentos. Con eso se basa el contado con liquidación. Entonces digo, la pucha, ¿viste? Estamos mirando el partido y somos jugadores, no somos observadores del partido. A mí me preocupa. Hay un dato, Roberto, que es muy claro de qué puede pasar si no hay una acción clara del gobierno durante esta crisis y en la salida. Todos estamos de acuerdo, me parece acá, que la gestión del gobierno de Néstor Kirchner de salida de crisis y también del último año de Duhalde fue muy buena. ¿Sí? Sí, sí. Fue muy buena a nivel deuda, fue muy buena a nivel generación de trabajo y demás. Aún así, a la crisis de principio de este siglo se entró con una pobreza estructural de entre el 12 y el 15% y se salió con una pobreza estructural del 25%, que no se pudo bajar en 10 años de crecimiento. Uh-huh. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. O sea, incluso con una buena gestión, prácticamente se duplicó la pobreza estructural en la Argentina por la crisis del 2002. Muchos creen que esta crisis va a tener una magnitud parecida o incluso más grande. Si no se hace una buena gestión, ¿hasta dónde puede llegar la pobreza estructural en la Argentina? Mirá, esta apertura de empresas, me decía el gobierno, que con esta nueva apertura, con esto que está empezando a pasar ahora y que se va a terminar de consolidar en las próximas semanas, vamos a llegar a una utilización de la capacidad económica, de la actividad económica, del 70%. Es decir, si todas las empresas que están habilitadas para funcionar funcionaran
Porque muchas van a estar habilitadas, el tipo de decir, ¿para qué voy a producir si no, esto que yo produzco no me lo están comprando? Sí, hay muchas cosas que no estamos consumiendo. Si el 70% realmente funcionara, de todas maneras seguís teniendo una caída del 30%. Y eso, Sí, y eso sobre un país que ya tenía una capacidad instalada en uso de casi la mitad. O sea, la caída en abril fue de casi el 50% de la actividad económica. Estamos hablando de algo dramático, ¿no? Sí. Hacen la cuenta, te dicen, no, ahora cuando se arregle va a terminar en una caída anual del 12%. Bueno, yo lo quiero ver, la verdad. Sí, hay que esperar. A mí no me da 12, qué sé yo. A mí no me da 12. Pero me pareció terrible cuando vi que el presidente dijo, congelamos las tarifas y yo voy a ver que esa empresa a la que le congelaron las tarifas porque nos venía afanando durante los últimos 4 años, ganó casi 300% más que antes. Todas, todas las que le congelaron las tarifas. Eso. Entonces digo, bueno, están haciendo lo que se canta las bolas y en este contexto, o sea, si no tenemos maneja, o sea, somos una especie de náufrago que caímos en una isla, ¿viste? Nos falta de todo. Bueno, imagínate. Hay un tipo que maneja los pocos víveres que quedaron. Claro. Y además, el poder se ejerce, no se declama. Sí, si vos tenés la manija, pero la tenés guardada en una vitrina para mostrarle a todo el mundo qué linda que es tu manija, algún día te vas a despertar y la manija no va a estar más ahí. Si no la tenés bien agarrada y la usás para lo que se usa la manija, va a venir otro y se la va a quedar. Ahora, hay una clase dirigencial, ¿no? También que hoy ve las cosas de esa manera, distinta a nosotros. No es que yo estoy diciendo que den vuelta todo, que el gobierno maneje el campo. Estoy diciendo que tengamos reglas un poquito más justas. Porque cuando van Daer y Acuña y firman esta rebaja del 25% de salario, que vieron, el otro día también Horacio hizo un comentario en su nota, digo, es la parte, la defensa del trabajador la que fue ahí y firmó, ¿no? Sí. Porque, digo, o una cosa o la otra. Si el Estado puso el 50% del sueldo, ¿por qué tiene que poner el 25% el trabajador? Y eso es un tema que casi no tuvo debate en Argentina. Porque vos tenés un poder económico muy fuerte, tenés una parte del sindicalismo, por lo menos que maneja la CGT, que es capaz de firmar esas cosas. Tenés medios que pueden o no hablar o justificar de eso. Prácticamente no se habló del tema, ¿no? Sí. Y además nosotros no interviene. a cada uno de los que participó de esa negociación le preguntamos esto que venimos hablando hace rato. ¿Por qué no, primero, estamos en contra de que le bajen los sueldos, pero por qué no además no dijeron que cuando haya ganancias va a haber participación en las ganancias? Si le hubiéramos preguntado si nos regalaban toda su fortuna, hubieran reaccionado con menos sorpresa. O sea, no, como que no les entra en la cabeza lo que le preguntamos. Y si no les entra en la cabeza es que hay una cuestión ahí cultural tan fuerte de que yo entiendo que no le entre en la cabeza a un dirigente empresario repartir las ganancias, pero que no le entre en la cabeza a un dirigente sindical me parece, pero viste que pero se lo preguntamos a Andrés Rodríguez, a Acuña, a todos, bueno, a Daer en su momento que dijo que no dijo lo que dijo y después hizo lo que dijo que no dijo. Complicada el coso, pero Daer se enojó con nosotros porque él nos dijo que iban a hacer esto del 75% 10 días antes, se le escapó. Claro, nosotros lo publicamos y él dijo, empezó a putear pero públicamente nos desmintió y después fue y lo hizo. Así es. Pero bueno, y ahora imagínate el problemón que tenemos, Roberto, cuando el vocero de todos esos sectores, que es Clarín, le va a pagar en cuotas a sus trabajadores, mientras a partir de mañana se van a repartir 800 millones de pesos entre sus accionistas, y que además te cuento un dato increíble. Clarín le está diciendo a sus propios proveedores que no solo les va a pagar en cuotas, sino que los proveedores les tienen que pagar a sus propios empleados también en cuotas. Bueno, ellos sí están ejerciendo el poder. Es maravilloso, ¿no? Ellos sí ejercen el poder a pleno. Ahora, ayer el presidente le dijo al Gato Silvestre algo que a mí me parece muy, muy acertado, una buena reflexión. Él dijo, mira, estos empresarios que ahora me aprietan a mí, son los que votaron a Menem, a Macri, los que llamaron a votar a Macri, los que bancaron a Macri, y Macri los destruyó. Sus empresas no valen nada por el plan de Macri. Y ahora siguen queriendo las mismas cosas. Y eso es cierto. El empresariado, si se queda sin consumidores, se está suicidando. Muchas empresas, Molinos Río de la Plata, Arcor, yo me cansé de denunciarlas cómo afanaban.
Hoy los tipos se están fundiendo. Porque hoy cambiaron las relaciones de poder, son otros los grupos privilegiados en este momento en el país. Digo, el núcleo que trajo a Macri al poder sigue siendo el núcleo que maneja las relaciones económicas en Argentina. El campo, los bancos y las energéticas. ¿Sí? Uh-huh. En este caso, en detrimento, entre otras, de las empresas alimenticias. Esos tipos se suicidaron. Y si nos dejan sin consumidores, si no tenemos un proyecto para relocalizar a los millones de trabajadores que ya no van a tener de qué ocuparse, ellos se van a quedar sin consumidores también. Estos planes les sirven a muy poquitos, pero yo te diría que ni siquiera, no sé si le sirven a Clarín, no sé si le sirven a Clarín, tendría que ver bien, yo sé que es bastante mercado internista su economía. Ahora, de todas maneras siguen avanzando hacia ahí. La forma en que no se suiciden es que el Estado maneje esas relaciones, ¿no? Ahora, bueno, eso está pasando. Yo no sé si harán algo, yo hoy se lo voy a mandar a otros ministros, por ahí Alberto no lo ve, o se lo mando de nuevo a él. Digo, ¿para qué congelamos las tarifas si los tipos ganan más que antes? Entonces, si uno de los principios... ¿Por qué sigo con las tarifas? No solo porque sé que es un problema para la gente, sino porque es nodular. O sea, el plan económico de Macri no funcionó, entre otras cosas, porque rompió la ecuación económica de las empresas, de los comercios y de las familias. Uh-huh. Porque ninguno de ellos podía gastar semejante porcentaje de sus ingresos en estas tarifas, ¿sí? Bueno, ahora resulta que lo que hacen es bajar inversiones. ¿Qué quiere decir? Que el año que viene no vamos a quedar sin gas, sin luz. No están invirtiendo. ¿Entendés? Entonces, bueno, y al mismo tiempo me entero que en tiempos de pandemia los supermercados marcan más que antes, no menos. Marcan más que antes, no menos. Te estoy hablando de azúcar. ¿Cómo el tipo va a comprar el azúcar y lo va a vender un 120% más caro de lo que lo... Dale, una locura. Es una locura. Porque si vos me dijeras, no, tenemos un gobierno que dice que no controla nada, que le dice a la gente, mire, acá hay libre mercado de cada uno, pero tenemos un gobierno que nos dice que está controlando. ¿No? Que te clausuro y qué sé yo. Tenemos un gobierno que cuando hizo precios cuidados, arregló que en precios cuidados la ganancia de productos de primera necesidad fuera del 62%. Vos decís, bueno, lo normal que sería, no sé, ponele un 30, un 35% para que cubra los gastos en los productos normales y en precios cuidados hace un esfuerzo, flaco, pone un 15%. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cómo que el gobierno pactó un 62%? ¿Y cómo el gobierno ahora tolera un 120%? Digo, no estoy entendiendo la lógica. Vos sabés que yo tuve 25 años en ese mercado, conozco muy bien. Sí. Yo era líder en eso. No puedo creer. Vos sabés, Alfonsín, si cobrabas más del 20%, te metían cana. Te juro, había un momento que las penas eran hasta de cárcel. Cabrón. Era hasta de cárcel, ¿viste? Por pasarte del 20%. Es muy fuerte. Entonces, a mí me preocupa que todo esto, volvamos a un principio, estamos hablando que esto no se termina ahora, cuando termina el invierno. Que no sabemos cuánto va a durar el problema de la pandemia, que va a generar una serie de consecuencias, ¿no? En el modelo urbano, el modelo de producción, de comercialización, qué sé yo. Bueno, ¿quién va a estar a cargo, como dice Nico? Cambiar va a cambiar. ¿Quién va a estar a cargo de ese cambio? Da la impresión que no es el gobierno, que el gobierno es un comentarista de lo que ocurre. Sí. Lo digo, ustedes saben, el aprecio que tengo yo. Sí, y además yo no, porque siempre se entra en eso de no, porque es de Cristina y no de Alberto. Yo no creo en eso, yo no creo que haya diferencia entre Cristina y Alberto, para nada. Y yo creo que las decisiones que se toman están, porque los dos piensan eso, ¿sí? En todo caso, alguna vez discutirán. Estas son decisiones de Cristina, de Alberto, de Máximo, de Massa, de todos. Bueno. Ese rumbo a mí me genera mucha preocupación. Me hiciste acordar, Roberto, a dos frases del multimillonario estadounidense Warren Buffett. Una cuando contó que él pagaba menos impuestos que su secretaria, para volver a hablar del impuesto a la riqueza. Pero otra, esto que vos estás planteando, que él dijo, hay una guerra de clases. Sí, pero la mía, la de los ricos, es la que está haciendo esa guerra y vamos ganando. Claro, claro, porque la guerra de clases de los pobres parece que se terminó. Claro, es esa cuestión de nosotros vamos por el consenso y ellos siguen en guerra. Claro. Y bueno, es como siempre dice Horacio, los armisticios unilaterales no existen. Si los grandes empresarios siguen en guerra y siguen ganando guita y vos no, vamos a perder. En la película esta, Parásitos, sí, en donde los pobres se peleaban entre ellos, como acá.
¿no? No, recién al final de la película matan al rico. Porque los ricos son los que lo tenían. Está muy bien eso, claro. Hoy el rico ataca al pobre. El pobre no está atacando al rico. Sí. De ninguna manera. Ahora, yo no estoy diciendo que lo ataque, pero que negociemos otras formas, porque las que nos llevaron hasta acá, me parece excelente el análisis que están haciendo de decir, bueno, hasta tal fecha teníamos el 12, nunca más volvemos al 12, ¿no? En la época del Alfonsín teníamos el 6. Y ahora los cambios van a ser más pronunciados. Más pronunciados, más rápidos, más violentos. Esas son las características que se pueden observar en este nuevo escenario a nivel global. Y después hay otro punto, volviendo a pensar a la política argentina y el rol que puede ocupar el Frente de Todos en este momento tan particular. Las demandas existen, ¿sí? Se exterioricen o no, se reflejen o no en la tapa de los diarios, se reflejen o no en los radios, las demandas existen. Y si este gobierno no puede satisfacer esas demandas, que son muy básicas además para muchos argentinos, bueno, van a buscar a alguien más que las satisfaga. Y ya sabemos por dónde vienen las alternativas cuando un gobierno popular fracasa. No va a ser por izquierda. No, hoy están estos fachos que te aparecen y son por eso mismo. Un peligro, ¿no? ¿Vieron ahora que estamos viendo muchas películas, Share and Share se llama, es un futuro acá cercano, 2027, 2028, en donde también todos los gobiernos tienen Bolsonaros. Years and Years. Years and Years, sí. Esa. No te entendimos la pronunciación. Discúlpenme. Sí, Years and Years, sí, espectacular. Pero es como futurista y en un momento es como ya vivimos eso. Claro, es una profundización de las cosas que estamos viendo. Sí. Y de la privatización, habla de cárceles, habla del sistema financiero. Habla hasta de un corralito. Claro. Habla de un corralito. Hay un corralito en Inglaterra, sí. Claro. Bueno, sí. A mí me preocupa que en semejante situación los bancos puedan hacer lo que quieren. Me preocupa la situación del sistema financiero también. Siempre en estas cosas hay que mirar qué pasa con el sistema financiero. Uy, y cuando te ponga, yo te voy a mandar los balances de los bancos, Roberto. Te voy a hacer pasar, si te hiciste mala sangre con las energéticas. Pero es terrible. Siguen ganando, el último que tienen presentado, el de febrero, la levantaron en pala. No, porque, viste, si no todos nos creemos, o sea, estamos en casa, la mayoría en una situación de carencias cada vez mayores, están las redes. Viste que gente que uno lee en las redes hace años y que ahora te dicen, tengo muy poquito para comer, y vos decís, nunca lo escuché hablar de ese problema, nunca le leí estos comentarios a esta persona, ¿no? Porque así como las personas que nos siguen nos conocen a nosotros conocemos a muchos de los que nos siguen. Y digo, mientras nosotros estamos con ese nivel de escasez, hay gente que está ganando más que nunca. Sí. Más que nunca. Y lo ponen en los balances, está ahí. No es que... a ver, si ponen eso en los balances, no quiero saber lo que deben ganar en serio. Claro. Claro. La famosa contabilidad creativa. Pero es muy fácil, ¿viste? Vos tercerizás algunos laburos, hay parte de ganancia que se la pasás al otro y qué sé yo. Y para eso contratan a 100 contadores. Si vos haces las cosas bien, no necesitas 100 contadores. En general yo creo que no se llega a estar entre las principales 12.000 fortunas de un país sin un contador creativo. Con lo que aparece en las planillas. Claro, sí, claro. Es genial. Claro. Yo te conté, Roberto, una vez, creo que lo conté una vez al aire, yo una vez tuve que contratar un contador. ¿No? Porque queríamos hacer una productora, al final fracasamos, pues yo soy el único judío malo para los negocios. Pero en un momento hicimos todo mal y teníamos que pagar impuestos. Normal, de lo que habíamos facturado había una parte que había que pagarle de impuestos. Y nos colgamos, qué sé yo, y en un momento, vamos a regularizar esto porque tenemos que cerrar además la productora. Y debíamos 100, no importa. Y yo fui al contador y le dije, bueno, toma, acá están los 100, pagalo y listo, y cerremos. Y me dice, no, pero yo te puedo conseguir una factura para descontar y entonces puedo convertir los 100 en 50. Imagínate, un contador de barrio te ofreció a vos eso, ¿te imaginás lo que te ofrece un contador de eso? Pero lo más gracioso es que yo le dije, no, mirá, yo soy periodista, soy una figura semipública, qué sé yo no puedo hacer eso. Primero, y éticamente nunca lo haría, pero además menos que menos, porque nosotros estamos siempre en el ojo de la tormenta, y si dejamos el auto con 5 centímetros en la línea amarilla, nos comemos una tapa de Clarín, así que no.
Tomá los 100 y paga todo. Y el tipo me discutía hasta que un momento se sinceró y me dijo, no sé cómo hacerlo. No sabe hacerlo bien. Claro. No sabía pagar el 100%. Dice, sos el primer cliente que me lo pide además. Sí, Y bueno. Te vuelvo a lo que decías de Vudú. A Vudú, esta persecución que no quieren ni siquiera que trabaje, se hace para que el que hoy es ministro no se anime a hacer lo que hizo Vudú. Tal cual. Tal cual. Porque si vos hoy, si alguien en el gobierno agarra y dice, che, mirá, Navarro nos mandó estos balances, llamemos a las energéticas y bajémosle las tarifas y obliguémoslo, o estaticémoslo, listo, estaticemos todo. Yo imagino, llega a la casa y la mujer le dice, pero vos sos boludo, escuchame una cosa, vos lo viste a Vudú descalzo, esposado, Sí, claro. no vio a las hijas, no puede trabajar, está demonizado, lo han deshumanizado. Yo creo que si lo matan por la calle, la gente va a decir, menos mal, ¿no? Porque ya lo han deshumanizado. ¿Vos querés que nos pase eso en nuestra familia? La mujer lo deja al ministro, no sé, ¿viste? Los hijos, ¿viste? Los hijos que la nata te dice, a los hijos en el colegio apriétenlos, porque Sí. esos son los hijos del hijo de pu. ¿A vos te parece? Lo hizo con que los jueces. Sí. Si vos no cambiás ese statu quo, si vos seguís teniendo esos medios, esos periodistas, esos jueces, esos fiscales, ¿vas a poder hacer algo en la economía? ¿Qué poder podés tener vos si a Vudú lo siguen tratando así? Pero eso que dijiste es clave, no se me había ocurrido eso. El funcionario actual que se atreva a tener una idea que rompa el sistema, porque la idea que tuvo Vudú rompió el sistema, Sí. ¿no? La estatización de las AFJP, lo cuenta la propia Cristina sinceramente, dice, la medida más importante de mi gobierno se le ocurrió a este muchacho, que vino y me la trajo y nos pareció buenísima y la llevamos adelante. Rompió el sistema. Cualquier tipo que tenga una idea que rompa el sistema, es eso. Lo primero que le advierten es, vas a terminar como Vudú. Preso, en pijama. Se lo debe decir, no y- sé, y la sí. mujer, los amigos, qué sé yo, ¿qué haces, loco? Puede sonar medio como un lugar común, pero no prescriben a las personas, prescriben a las ideas. ¿Cuántos funcionarios que estuvieron prescriptos, entre comillas, y que no salían en ningún lado, cuando empezaron a hablar de otra cosa y a tirar para otro lado, consiguieron que los entrevisten en TN, en Clarín, en La Nación? Digo, no va a suceder, pero si Vudú saliera mañana a decir que la propuesta de canje de la Argentina es escasa y que deberían ofrecerle un poco más a los bonistas, estoy seguro que se olvidarían de repente de su Sí, prontuario. totalmente. Pero se olvidaría, le darían un traje limpio, lo mandarían un peluquero aunque no se pueda para que lo peine para la nota. O sea, Pero es muy sepamos qué es lo importante- que estamos discutiendo cuando discutimos. No discutimos de Vudú, de Alberto, de Cristina. Estamos Bueno, hablando de por cómo eso. se organiza este país. Es muy importante entender que antes el modelo neoliberal venía con los milicos. Ahora viene de una forma más sofisticada que a la gente le cuesta enlazar una con otra. ¿Sí? Le cuesta entender que esta persecución para que Amado ni siquiera pueda tener un trabajo tiene que ver con que él pague más caro el gas o la comida. Ujú. Es más sofisticado, ¿viste? Claro. Yo la otra vez dije que así como nosotros durante muchos años recordamos a quienes nos hicieron ese daño, y claro, las figuras eran Camps, esos tipos, ahora vamos a recordar a los Roa, ¿entendés? Porque los periodistas son la cara visible de todo esto. Dijeron, ¿cómo vas a comparar a Camps con Roa? Que Roa no mató a nadie. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que no mató a nadie Roa? ¿Y los que se murieron por no poder comprar medicamentos? ¿O por los pibes por desnutrición? ¿Quién los mató? Porque Sí, es un sí. sistema más sofisticado, no tiene las mismas caras. ¿No? No es Camps, viste, que se alardeaba, ¿no? No, bueno. Pero esto está pasando. Entonces, Vudú es la cara del tipo que se la bancó, que hizo algo y qué sé yo. Y digo Vudú como puede ser debido, que hizo 2000 kilómetros de autopista, terminó Yacyretá, terminó Atucha, hizo un montón de cosas. Ujú. Entonces, hoy, cuando yo me pregunto por qué nadie hizo algo con las energéticas, y después pienso, claro, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser si Clarín le recuerda todos los días cómo sería su vida? Se la recuerda todos los días. Sí. Cada nota que hay sobre Cristina le recuerda al funcionario actual cómo va a ser su vida. Se le van a meter en la casa cada rato como se le metieron a Cristina, le van a enfermar a la hija, la van a demonizar, la van a deshumanizar.
Entonces, es muy difícil, es muy difícil. No estoy haciendo un juicio ético, ¿viste? Yo tengo muy buena relación con los ministros. Yo creo que es muy difícil que alguien se anime a hacer algo si después lo van a destrozar así. Sí. Como también entiendo, cuando vino Evo Morales, estaba sentado ahí a mí al lado en la radio, y en una pauta yo le pregunté, en una tanda, yo dije, ¿qué te pasó? Y me dice, no me la vi venir. En pocas semanas pasé de ser el presidente a un tipo que lo estaban corriendo para matarlo. Y yo digo, bueno, así como me lo contó a mí, se lo debe haber contado a otros que deben pensar, mirá si me pasa a mí, que ando corriendo por el medio del campo para que no me maten. Y me quedo sin poder y los argentinos quedan en manos del macrismo y los matan de hambre. Bueno, hablemos esas cosas en los medios, porque esa es la realidad. Lo demás es toda hipocresía. Acabamos de clavar 50 minutos de pase, Roberto. Yo por mí me quedo, Vos sabés que, y además por los mensajes que estoy recibiendo vamos bien. Pase largo, esto parece fútbol americano más que... Tenemos, acá el Tano me dice que tenemos récord de oyentes online histórico, lo cual se debe traducir en récord también de oyentes en el aire también, porque es un porcentaje del aire. Bueno, estamos diciendo cosas que los argentinos no Sí. suelen escuchar, ¿no? Sí. Eso. Ay, que tienen Bueno, derecho a saber también. Voy a seguir con el otro equipo. ¿Con quién? No vino nadie, Roberto, nos quedamos nosotros. En realidad vinieron, esperaron 15 Claro. minutos y cuando vieron que no arrancaba la hora se fueron. Claro, a mí me dijeron que esperar tolerancia eran 15 minutos después. Y me gusta más así que el editorial, que es algo medio solemne y qué sé yo. Intercambiar, haces ¿no? unos Y quilombos que con vos- tus editoriales, Roberto. Después cuando nosotros llamamos, dicen, no, sí, ya lo escuchamos a Roberto en la editorial. Qué cosa, ¿no? Porque los medios le habían hecho creer hasta al propio gobierno que yo era hiper K, Sí. ¿no? Sí. Te ponen tanto la hiper y después dicen, el hiper K lo criticó. Y si vos dijiste que era hiper K, yo nunca dije Sí. que era hiper K. Sí, varios de los mensajes que estoy recibiendo recién es eso. Dice, che, ¿cómo? Viste que ahora nos van a decir lo corren por izquierda al gobierno. Y no, le planteamos cosas que por ahí... No. Ahora, que a nosotros nos vengan a decir, después de 4 años de estar despedidos, echados, proscriptos, sin trabajo, demonizados, y ni voy a contar la cantidad de cosas que te hicieron a vos personalmente, que no vamos a sostener este gobierno si alguien atenta contra su sostenibilidad. Bueno. Pero eso no lo conoce. sabe, eso lo Eh. sabe. La verdad es que Alberto tiene un gobierno que no son tipos que piden ninguna obsecuencia, ¿eh? Al contrario, nosotros tenemos una buena relación con las críticas que hacemos y qué sé yo. Y Cristina también es así. Yo nunca tuve ningún problema por decir lo que pensaba de Cristina. Cuando yo decía que Moreno mentía con el INDEC, y bueno, la jefa de Moreno era ella. Es que los que creen que reaccionan mal ante las críticas, en realidad no critican y piensan que están criticando. Claro. Ese es Claro. el punto. Sí. Claro. Bueno, chicos, Te iba a preguntar por el contado con Liqui, pero nos vamos porque tenemos hasta las 3 de la tarde. Y la deuda. No, hay un par de temitas con la... Y bueno, ahí hay un tema, ¿no? Porque Sí. ahora da la Pará, me impresión- olvidé de contarte, Roberto, antes de preguntarte eso. En otra radio, están publicitando cómo comprar contado con Liqui. Posta, Lo ponen en su red social, no voy a decir cuál, ahora te lo voy a mandar, por si lo querés decir vos. O lo Ok. digo, no sé, decime vos. Sí, decilo. Bueno, en Radio con Vos, en el programa... No, en Radio con Vos no, en La Metro, perdón, en La Metro, me corrijo. María O'Donnell en su programa te pone una publicidad en su cuenta de Twitter, esto es público, así que no estoy diciendo nada loco, de cómo comprar contado con Liqui. Qué va. O sea, los que hacen negocio con contado con Liqui pautan en periodistas que les dicen lo bueno que es estar jugando con el contado con Liqui para una devaluación. Claro. Quizás no sean tan de No van a centro. venir a poner pauta acá ahora, cagamos. Quizás no eran Corea del Centro en realidad, ¿no? No. Eso nunca. Bueno, ¿nos Chao. vamos? ¿Querés? O no sé. Ya me puse Un abrazo. cómodo. Abrazo grande. Un abrazo, chao chicos.